Pues ya saqué. Ya las cogemos y las organizamos. Esta zanahoria lleva 4 meses. Sí, esta se plantó hace tiempo. Y con los puerros y esto igual. Cada cosa con su ritmo y cada cosa. Es la complicación aquí por la variedad que tengo que sembrar. Y así se limpian, se lavan y se ponen en las cestas. Fue una motivación venir aquí, que existiera este proyecto. En realidad yo ya sabía que estaba aquí y bueno, pues me tocó así el corazoncito. Era como, somos un grupo de soñadores que queremos hacer realidad el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Hay una crisis ecosocial, hay una necesidad de cambio y hay necesidad de tener iniciativas locales pequeñitas y hacer lo que puedas. Sembramos cebolla. Tenemos que acomodarnos mucho al clima, por ejemplo en el invierno ir sembrando mucho lo que es la lechuga, el puerro, pero dentro de los invernaderos, puerro, espinaca, zanahoria, remolacha, col. CSEA es comunidad que sostiene el agricultor o la agricultura. Aquí lo que hacemos es que el grupo, nuestro grupo, es el que ha alquilado una tierra y ha contratado un agricultor y medio. Lo que quiere decir es que hay una persona a tiempo completo, que es Eustaquio de momento. Año 88. En el tema de la agricultura ecológica de una u otra manera. He vendido en ferias alternativas, he hecho pan. Y Carlos, que es el nuevo contratado a mitad de jornada. En Colombia soy técnico agrícola. Trabajé con Naciones Unidas en un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos para una agricultura también ecológica. Vengo de abuelos y gente de campo, entonces aunque así un poco de esto que contaba el Jack Kerouac y demás. Lo hice la mili, entonces pues dije, me voy de hippie. Por eso ahora le llamo hippie a esto. Somos 60 familias y se decidió que había que echarle un cable al hortelano, porque se sentía bastante solo en la huerta, había como esta desconexión entre la producción y el consumo, entre eso y que había curro porque se habían aumentado bastante las cestas. Todos los sábados hacer jornada de huerta a varias familias. Vincularse y saber qué es lo que te estás comiendo. Habiendo trabajado es diferente a pues voy al supermercado y me compro cualquier cosa que encuentro en una bandejita de plástico. Para mí es algo simbólico que me apega a la tierra. Son alimentos que sé que vienen sin ningún tipo de tóxico. Consumir verdura de calidad, de kilómetro cero, producida de forma respetuosa, bueno, es una gozada. Y luego los sabores, de verdad, o sea, ya no es el tomate, que es el clásico, digamos, producto de la huerta que todo el mundo destaca, sino incluso la lechuga. Una hojita de lechuga tiene un sabor. Empezar a venir a la huerta fue como integrarnos en el pueblo. La charla que tienes quitando hierbitas no es la misma que tienes en un bar o que tienes en otro tipo de actividad. Es curioso, pero acabas como contándote cosas más filosóficas, más íntimas. Ahora mismo, ¿sabes qué te diría? Comunidad, fundamental, es un ciclo de aprendizaje y en mi caso te diría que es comunidad, o sea, es el compartir estos momentos, también el compartir la comida, que por cierto es una forma de hacer parentesco, o la exacerbación que hay del individualismo, tanto a niveles políticos como a niveles concretos de lo que son pues las mierdas estas de las redes sociales, el histrionismo permanente, ¿no? La exhibición todo el rato competitiva, que no colaborativa, nos lleva a un escenario de... Yo creo que es quizás el principal problema junto con el ambiental y además probablemente van de la mano, ¿no? Estamos enfermos, si nuestra tierra enferma, pues nosotros enfermamos, es así. Y si la sanamos y nos sanamos, y creo que es un ida y vuelta. Eustaquio y Carlos llevan toda la verdura en cestas, la llevan así toda junta a la fuente y ahí la dejan. Vamos a la fuente. Están las familias que tienen que hacer el reparto y allí haciendo pues el reparto de las verduras en las 43 cestas. Hola, ¿qué tal?
tal, Carmen? Hola Sebas, hola Vale. ¿Cómo estás? Mira, vengo con Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos repartiendo las cajas de hoy, que el agricultor las ha traído en esas cajas. 3 cebolletas, hay un cachito de calabaza, hay un puerro. Cada cesta es un núcleo familiar, aunque en muchos casos hay personas que comparten cestas. 35, sí, 36 y pico con el euro de comunidades en transición, sí. La CSA es que está englobada dentro de un colectivo que son las comunidades en transición. La transición es un movimiento que surge un poquito por la preocupación que existe en general respecto a la crisis del petróleo. Pues empiezan a surgir también una serie de movimientos de soluciones, de posibles alternativas. Dentro de las comunidades en transición estarían la CSA como modelo de huerta agroecológica. Algunos se han reactivado, la Sierra Brilla, por ejemplo, que es una comunidad de consumo energético que está también vinculada a este espacio de la fuente. También hay una asociación de un medio audiovisual que se llama Te Veo en la Sierra, que hacen crónica audiovisual. Aparte ahora se ha añadido también un podcast que es Radio Baliza, que lo que vienen es hacer crónica de todo lo que ocurre en toda la Sierra Oeste. ¿Hay otro? Ahí está la zanahoria. Puedes grabar ahí. Una cosita para salir a la tele. Pero es para las cositas. ¿Y la cebollita dónde va, Javi? No, yo la metí sin querer. La verdad es que he comido un cuchillo enorme. Pero... ¿Quién prueba esto? Voy. ¿Qué es esto? Esto es coliflor, la he hecho yo. He ido a recogerla yo la vuelta de la CSA. Satay, siempre, lo hago yo siempre con muchas especias. Buenísimo. Te queda buenísimo.